La vida intelectual de Antonín Dalmas Sachtillancs. Capítulo 8. El trabajo creador. 1. Escribir. Estás ya en el momento de realizar. No puedes estar aprendiendo y preparándote siempre. Por lo demás, no es posible aprender y prepararse sin una dosis de realización que favorezca ese aprendizaje y esa preparación. Es iniciando un camino como se le encuentra plenamente. Toda vida tiene un movimiento circular. Un órgano se desarrolla y se fortalece con el ejercicio, y un órgano fortalecido trabaja con más vigor. Hay que escribir durante todo el decurso de la vida intelectual. Ante todo, escribes para ti mismo, para ver claro en su caso, para mejor determinar los propios pensamientos, para sostener y avivar la atención que fácilmente se distrae al dejar de ser obligada por la acción, para estimular las investigaciones, cuya necesidad se percibe en la producción, para animar el esfuerzo que pronto se abandonaría, de no constatar nunca un efecto visible, y finalmente para formar el propio estilo y adquirir ese valor que viene a completar todos los demás, el arte del escritor. Cuando se escribe, hay que publicar, y tan pronto como personas autorizadas te juzguen capaz de ello, y tú mismo te sientes capaz de emprender el vuelo. El pájaro sabe bien cuándo puede afrontar el espacio. Su madre lo sabe aún con más seguridad. Vuela tú también, en cuanto puedas, apoyado sobre ti mismo y sobre una sabia maternidad espiritual. El contacto con el público te obligará a mejorarte. Los elogios merecidos te estimularán. Las críticas ejercerán un control. Por decirlo así, el progreso te será como impuesto, frente al estancamiento al que podría llevarte un perpetuo silencio. La paternidad intelectual es semilla de bienes. Toda obra es una fuente. El padre Gratry insiste mucho en la eficacia de la escritura. Es su deseo que se medite siempre con la pluma en la mano, y que la primera hora del día, con toda su pureza, sea consagrada a este acto del espíritu consigo mismo. Hay que tener siempre en cuenta las disposiciones personales, pero lo cierto es que para los demás, la pluma que escribe juega el papel del entrenador en los juegos deportivos. Hablar es oír la propia alma y la verdad en ella. Hablar a solas y en silencio en el curso de la escritura es oírse y oír de nuevo la verdad con la sensación de frescor que experimenta el hombre madrugador, que ausculta la naturaleza al despuntar el día. En todas las cosas hay que empezar. Empezar es ya más de la mitad del todo, dijo Aristóteles. El que no produce se habitúa a la pasividad. El miedo del orgullo o la timidez aumenta progresivamente. Se retrocede, se cansa uno de esperar y se convierte en algo tan improductivo como una yema raquítica. El arte de escribir, como he dicho, exige esa aplicación larga y precoz que poco a poco se convierte en una habitud mental y constituye lo que se llama el estilo. Mi estilo, mi pluma, es el instrumento espiritual del que me sirvo para decirme y para decir a otros lo que percibo de la verdad eterna. Ese instrumento es una cualidad de mi ser, un hábito interior, una disposición del cerebro animado, es decir, es el yo evolucionado de cierta manera. El estilo es el hombre. El estilo se forma, pues, en cada cual con el escritor. El mutismo es una disminución de la persona. Si quieres ser plenamente, bajo el punto de vista intelectual, tendrás que saber pensar en alta voz, pensar explícitamente, es decir, formar tu verbo para el interior y para el exterior. Tal vez sea ahora el momento de decir en pocas palabras lo que debe ser un estilo que responda a los fines sugeridos aquí al intelectual. Por desgracia, no haría falta escribir para osar decir
cómo se escribe. No es difícil la humildad, cuando ante Pascal, La Fontaine, Bossuet, Montaigne, se recibe la influencia o se experimenta la sosegada libertad de un gran estilo. Por lo menos se puede confesar el ideal con que se sueña, sin conseguirlo. Reconocerlo es, a la vez, acusarse y honrarse en la lumbrera que nos sirve de juicio. Las cualidades del estilo pueden explicarse en tantos artículos como se quiera, pero me parece que todo puede resumirse en estas 3 palabras: verdad, individualidad, simplicidad, a menos que se quiera resumirlo en esta única frase: escribir la verdad. Un estilo es verdadero cuando responde a una necesidad del pensamiento y cuando se mantiene íntimamente en contacto con las cosas. El discurso es un acto de vida. No hace falta que represente una escisión en la vida, que es precisamente lo que sucede cuando caemos en lo artificial, en lo convencional, en lo que Bergson definiría como el todo hecho. Escribir en un sentido y vivir en otro la propia vida, espontánea y sincera, es ofender al verbo y a la armoniosa unidad humana. El discurso de las circunstancias es el prototipo de esas cosas que se dicen porque hay que decirlas, que solo se piensan literalmente, y en él se derrocha esa clase de elocuencia de la que se burla la auténtica elocuencia. El discurso de circunstancias, con frecuencia, no es más que el discurso de ocasión. Es posible que éste sea genial, como nos demuestran Demóstenes o Bossuet, pero hay que tener en cuenta que tan solo puede serlo realmente cuando la circunstancia extrae del fondo de nosotros mismos lo que hubiese brotado también espontáneamente, lo que se tiene que ver con nuestra visión habitual, con nuestras meditaciones de siempre. La virtud de la palabra, sea ésta hablada o escrita, es una abnegación y una rectitud. Abnegación que deja a un lado la persona, cuando se trata de un intercambio entre la verdad que habla en el interior y el alma que escucha. Rectitud que expone ingenuamente lo que ha sido revelado en la inspiración, sin añadir huera palabrería. Mira al interior de tu corazón y escribe, dice Sidney. El que así escribe, sin orgullo ni artificio, como para sí mismo, habla en realidad para la humanidad entera, si tiene el talento que hay que tener para que una palabra verídica llegue lejos. La humanidad se reconocerá en ella, porque es ella la que habrá inspirado el discurso. La vida reconoce la vida. Si no doy al prójimo más que simple papel escrito, tal vez lo mire con curiosidad, pero pronto lo dejará caer al suelo. Si por el contrario, soy árbol que ofrece su follaje y sus frutos llenos de savia, si me doy en plenitud, convenceré, y como Pericles dejaré mi dardo en las almas. Si obedezco a las leyes del pensamiento, no puedo dejar de mostrarme cercano a las cosas, o mejor aún, a lo íntimo de las cosas. Pensar es concebir lo que es. Escribir la verdad, es decir, según el pensamiento, es revelar lo que es, no simplemente enhebrar frases. De la misma manera, el secreto de escribir es colocarse apasionadamente ante las cosas hasta que te hablen y ellas mismas determinen lo que debe expresarlas. El discurso debe responder a la verdad de la vida. Si el oyente es un hombre, el orador no puede ser una mera sombra. Si el oyente aporta un alma para ser curada o iluminada, no vayas a darle únicamente palabras. Mientras vas desarrollando tus periodos, conviene que mires tanto a tu alrededor como a tu propio interior y sientas la correspondencia. La verdad del estilo excluye el cliché. Se llama así a una verdad antigua, una fórmula degenerada en lugar común, un lote de expresiones que otrora fueron nuevas, pero que ya han dejado de serlo, precisamente por haber perdido el contacto con la realidad que les dio origen, porque flotan en el aire como vanos oropeles que sustituyen a la palabra viva,
a la transcripción directa e inmediata de la idea. Como observa Paul Valéry, el automatismo destruye las lenguas. Según él, se es viviente cuando se utiliza siempre la sintaxis con plena conciencia, aplicándose en particular con cuidado a todos los elementos, evitando ciertos efectos que se pretendan por sí mismos con aire de preferencia. Tal pretensión es precisamente la razón que debe llevarnos a prescindir de semejantes parásitos, intrusos y cargantes. El gran estilo consiste en la revelación de los lazos esenciales entre los elementos del pensamiento y en un arte de expresarlos con exclusión de todo balbuceo accesorio. Escribir a la manera como se posa el rocío sobre la hoja y las estalactitas en las paredes de la gruta, como se forma la carne de la sangre y como la fibra del árbol se forma de la savia. ¡Qué ideal! La persona orgullosa y perturbadora estará lejos de semejante discurso, decimos nosotros, pero con ello ganará en vigor y nitidez la personalidad de la expresión. Lo que sale de mí, sin mí, se me asemeja en virtud de una necesidad. Mi estilo es mi rostro. Mi rostro tiene los caracteres generales de la especie humana, pero tiene siempre una individualidad impresionante e incomunicable. Es único en la tierra y en todo el transcurso de los siglos. De ahí viene, en parte, el interés tan seductor del retrato. Pero nuestro espíritu es ciertamente mucho más original, porque lo ocultaremos detrás de las generalidades adquiridas, las frases tradicionales, las alianzas verbales que no representan más que viejos hábitos en vez de un amor. Mostrarlo tal como es, apoyándose, pero sin abandonarlo, sobre las adquisiciones que corresponden a todos, será una manera de suscitar un interés inagotable, y será el verdadero arte. El estilo que conviene a un pensamiento es como el cuerpo que pertenece a un alma, como la planta que proviene de una determinada semilla, tiene su propia arquitectura. Imitar es tanto como alienar el pensamiento. Escribir sin carácter es tanto como declararlo vago o pueril. Nunca debe escribirse a la manera de, ni siquiera a la manera de uno mismo. No hay que tener manera. La verdad no la tiene. La verdad se presenta, es siempre nueva, pero el sonido que nos da la verdad no puede dejar de ser personal en cada uno de sus instrumentos. Todos los hombres verdaderamente grandes han sido originales, escribe Jules Lachelier, pero no han querido ni creído serlo. Por el contrario, procurando hacer de sus palabras y de sus actos la expresión adecuada de su razón, es como han encontrado la fórmula particular con que estaban destinados a expresarla. Todo instrumento tiene su timbre particular. Si la manera es un amaneramiento, la verdadera originalidad es un hecho de verdad que refuerza, en vez de debilitar, la impresión que podrá ejercer sobre el lector, que a su vez recibirá según él mismo. Lo que proscribimos no es el sentimiento personal, en virtud del cual todo se renueva y glorifica, sino el amor propio opuesto al reino de la verdad. De ahí procede la simplicidad. La floritura es una ofensa al pensamiento, a menos que se trate de un expediente para ocultar su vacío. En lo real no hay florituras, no hay más que necesidades orgánicas. Eso no quiere decir que en la naturaleza no haya nada brillante, sino que lo brillante es también orgánico, tiene su razón de ser, basada en unas subestructuras que jamás pierden su sentido. Para la naturaleza, la flor tiene tanto valor como el fruto, y el follaje tanto como la rama. El todo depende de las raíces, y en sí mismo no es más que la manifestación del germen, donde se oculta la idea de la especie. Asimismo, el estilo, cuando procede de mano artesanal, imita las creaciones de la naturaleza. Una frase,
un fragmento escrito, deben estar constituidos como un pimpollo, como un rizoma de la raíz, como un árbol. Nada sobrante, nada marginal, sino todo en la curva pura que va de germen a germen, del germen abierto en el escritor, al que se abrirá en el lector para propagar la verdad o la bondad humanas. El estilo no está hecho para sí mismo. Considerarlo como finalidad es desviarlo y envilecerlo. Qué poco caso hay que hacer de la verdad para dejarse seducir por la forma, para convertirse en rimador en vez de poeta, o en estilista en vez de escritor. El que tenga genio para ello debe llevar el estilo a la perfección, que es un derecho de todo lo existente. Todo el mundo anhela legítimamente la maestría del viejo herrero sobre la pieza de forjar. Pero el herrero no se entretiene en tornear con complacencia volutas, sino que hace aros, herrajes y verjas. El estilo excluye la inutilidad. Es una estricta economía en el seno de la riqueza. Gasta todo lo que es necesario, ahorra por medio de hábiles arreglos y prodiga para gloria de la verdad. Su misión no es la de brillar, sino la de dejar aparecer. Él mismo debe eclipsarse, y él solo entonces cuando aparece su propia gloria. Lo bello es la depuración de toda superfluidad, decía Miguel Ángel, y de la Cruz destaca en el arte de éste los grandes emplazamientos, las mejillas simples, las narices sin detalles. Observa que eso solo puede resultar cuando hay gran firmeza de contornos, como lo es el caso de Miguel Ángel, Leonardo y sobre todo Velázquez, pero no de Van Dyck, lo cual es toda una lección. Tiende a escribir en la forma inevitable, dado el pensamiento preciso o el sentimiento exacto que debes expresar. Procura ser comprendido por todos, como conviene a un hombre que habla a hombres, y haz lo posible para llegar a todo lo que en ellos es directa o indirectamente órgano de verdad. Un estilo completo es el que llega a todas las almas y a todas las facultades de las almas, dice el padre Gratry. No te dejes avasallar por la moda. El ambiente ejercerá sobre ti influencia, aunque marches acorde con la eternidad. Ofrece agua cristalina de la fuente, no drogas ácidas. Hay muchos escritores hoy en día que tienen un sistema determinado. Todo sistema es un amaneramiento, y todo amaneramiento es una afrenta a la belleza. Cultiva el arte de la omisión, de la eliminación, de la simplificación. Este es el secreto de la fuerza. Los maestros, al fin de sus días, no repiten más que esto. Como San Juan repetía, amaos los unos a los otros. La ley y los profetas, en materia de estilo, son la inocente desnudez que expresa el esplendor de las formas vivas, pensamiento, realidad, creaciones y manifestaciones del verbo. Desgraciadamente, la inocencia del espíritu es rara. Cuando existe, suele estar aliada con la nulidad. Es así como tan solo dos tipos diferentes de espíritu permanecen predispuestos para la simplicidad: los espíritus de escasa envergadura y los genios. Los demás están obligados a adquirirla laboriosamente, incomodados por su propia riqueza, que no pueden reducir a su antojo. 2. Perder el apego a sí mismo y al mundo. El estilo, y de un modo más general, el trabajo creador, requieren desapego. El culto a la personalidad debe descartarse y hay que olvidar el mundo. Cuando se piensa en la verdad, ¿puede uno distraerse pensando en sí mismo? ¿Qué se puede esperar del hombre que se detiene en sí mismo? Yo prefiero confiar en el que se lanza,
lejos de la personalidad efímera, hacia lo inmenso y lo universal, en el que avanza como astrónomo en compañía de los astros, como poeta, filósofo o teólogo, en compañía de la materia animada o inanimada, de la humanidad individual o colectiva, de las almas, de los ángeles y de Dios. Creo en ese porque es el Espíritu de la verdad quien lo habita, y no una preocupación miserable. Ya hemos visto que no basta trabajar con el entendimiento solo, hay que empeñar al hombre entero. Pero el hombre que se introduce en el trabajo no debe ser el hombre esclavo de la pasión, de la vanidad, de la ambición o de la vana complacencia. Todo el mundo es apasionado en ciertos momentos, pero en ningún momento debe permitirse que la pasión sea la dueña y señora. Todo el mundo está expuesto a la vanidad, pero cuando el trabajo tiene la vanidad como fondo, es porque ha degenerado en un vicio. No se trata de lo que podremos sacar de la ciencia, sino de lo que nosotros podremos aportarle. Lo esencial no es la acogida que puedan tener nuestras palabras, sino la acogida que nosotros mismos hemos tributado a la verdad y a la que le preparamos en los demás. ¿De qué valen ante esta sagrada finalidad nuestros pequeños cálculos egoístas? Hay muchos hombres que parecen amar de corazón una obra determinada, y en realidad les importa menos que el más insignificante de los éxitos. La formación de los mundos, la ascensión de las especies, la historia de las sociedades, el régimen del trabajo, sirven para lograrles una cinta morada o encarnada. Su poesía aspira a oír el «querido maestro», y su pintura sueña con la gola. Corneille, interpretado por Talma, suena al «¿me ha visto?». Es evidente que el espíritu así ensimismado degenera. Semejantes objetivos forzosamente tienen que degradar el trabajo, y ya sea que uno se eleve un poco por la escalera de las ambiciones, o que desdeñe la gloria inmediata para lograrla más tarde, como resultado de su mismo desinterés, el resultado será el mismo. La inspiración no es compatible con el deseo. Todo el que quiere algo para sí deja de lado la verdad. No podrá recibir como huésped al Dios celoso. Hay que trabajar con espíritu de eternidad, como decíamos antes, y no hay nada menos eterno que las miras ambiciosas. Si te consagras por entero a la verdad, debes servirla y no servirte de ella. Solo se actúa en plenitud cuando se trata de causas por las que uno estaría dispuesto a morir. ¿Estás tú dispuesto a morir por la verdad? Todo lo que escribe un verdadero amigo de la verdad, todo lo que piensa, debiera ser como los signos que trazaba moribundo con la sangre de su herida, San Pedro Mártir. Credo. La personalidad egoísta va en disminución constante. Todo lo contagia, todo lo reduce, desorienta sus fuerzas. El pensador digno es el que marcha de frente, inspirándose en la verdad y dejando para Dios la responsabilidad de las consecuencias. Para mí, vivir es Cristo, dice San Pablo. Esa es una vocación y una garantía de acción victoriosa. Únicamente se es un intelectual de verdad cuando puede decirse, para mí, vivir es la verdad. Una forma de personalidad especialmente hostil al trabajo es esa hipocresía casi universal que consiste en proyectar ante sí una apariencia de saber, cuando la sinceridad confesaría ignorancia. Ocultar la propia indigencia intelectual bajo la sombra de las palabras es lo que se suele reprochar al plumífero de ocasión, al periodista plagiario o al diputado ignaro. No obstante, cualquier escritor que se examine con sinceridad sobre este punto deberá confesar que a cada paso también él
cede a las tentaciones del orgullo. Se prefiere guardar el propio secreto en la intimidad. Se disfraza la propia insuficiencia. Se apacenta una gran postura, sabiéndose pequeño. Se afirma, se redacta, se está seguro de que, cuando en el fondo no se sabe nada, se quiere impresionar al prójimo y, víctima del propio juego, se engaña uno a sí mismo. Otro defecto consiste en buscar en el pensamiento esa falsa originalidad que acabamos de condenar en el estilo. Querer subordinar la verdad a la propia persona es un orgullo intolerable que raya en la idiotez. La verdad es esencialmente impersonal. Cuando se sirve de nuestra voz y de nuestro espíritu, tomará también nuestro color aún sin pretenderlo, y lo tomará tanto más cuanto menos se busque directamente. Por el contrario, presionar sobre la verdad para que se nos parezca es tanto como falsearla, es sustituir la inmortalidad por algo extraño y pasajero. No mires de dónde procede la verdad, decía Santo Tomás. No mires tampoco a quién da gloria. Anhela que tu lector, ante tu obra, tampoco mire de dónde procede la verdad. Ese sublime desinterés es la característica de los grandes hombres. Tender hacia él, hacer de él la propia ley, siempre aceptada, si no siempre obedecida, es la forma de corregir lo inevitable de nuestra miseria. Es esa la única forma de crecer en la verdadera grandeza. Cuando resplandece la verdad, con su llama auténtica, en el candelabro del Espíritu, también el humilde soporte tiene su parte de gloria. Como dije antes, también hay que olvidar al público. Un libro tiene tanta más fuerza cuanto más lejos del lector ha sido escrito, ha dicho el padre Gratry en las Sources. Y los pensamientos de Pascal, los trabajos de Bossuet destinados al Delfín, la Summa de Santo Tomás de Aquino sobre todo, se nos ponen como ejemplos. La comparación de la Petite Carême y de los Discours synodaux de Massillon sirve de confirmación. Es bien cierto, y lo confirma Bouvenargues, diciendo: todo lo que solo ha sido pensado para ser destinado a los demás, de ordinario es poco natural. No queremos decir con ello que haya que olvidarse del prójimo y desinteresarse de ser útil. El intelectual pertenece a todo el mundo y debe tener conciencia de ello. Pero inquietarse por una utilidad no es lo mismo que pedir una consigna. No hay que dejarse influenciar por el qué dirán. Hay que evitar desviarse bajo la presión de un fácil conformismo, que se dice amigo de todo el mundo, para que todo el mundo corresponda con sus complacencias. Buscar la aprobación pública es robar al público una fuerza con la que éste contaba. No olvides que estás a su servicio y que tiene derecho a reclamarte: ¿dónde está tu obra? Pero si el afán de complacer y de adaptarte hace de tu pluma un instrumento servil, el pensamiento habrá dejado de ser tu obra. El público pensará entonces en tu lugar, cuando eras tú quien debías pensar por él. Busca la aprobación de Dios. Medita solo la verdad, para ti y para los demás. No seas esclavo, sino digno de proclamar como Pablo: la palabra de Dios no está encadenada. Esta virtuosa independencia es tanto más necesaria cuanto que el público, en su masa, tiene todo lo necesario para doblegarte. El público es primario. En la mayoría de sus ambientes y por medio de la mayoría de sus representantes, proclama convencionalismos en vez de verdades. Quiere ser halagado. Nada teme tanto como que se le moleste. Para que se disponga a escuchar las verdades esenciales, hay que imponérselas en reñida lucha.
tú puedes hacerlo, y es precisamente esa dichosa violencia la que debe intentar el pensador solitario. Su fuerza puede lograrlo, y sabe apoyarse sobre sí mismo y sobre la naturaleza de las cosas. Es golpear como un sordo, como diría Madame de Sévigné, hablando de Bourdaloue, y lanzar el sálvese quien pueda, que acaba por seducir y conquistar las almas. No hay nada tan verdaderamente poderoso y tan verdaderamente arrebatador como una convicción firme, unida a un carácter que brinde garantías a los débiles humanos. Los mismos que exigen que se les halague, desprecian su halagador mientras se rinden ante su dueño y señor. Si eres de este mundo te querrá porque eres suyo, pero su silencio desprecio será la medida de tu caída. En el fondo, este mundo perverso no ama más que a los santos. Es un cobarde que ama a los héroes. Roger Bontemps reflexiona ante una asceta y piensa en convertirse. En una humanidad así constituida, no hay que ceder ante la opinión y escribir como si ella leyera por encima de tu hombro. Hay que despojarse de los demás, tanto como de sí mismo. En el terreno intelectual, como en todos los demás, superar al hombre es como dar paso a los prodigios, porque es preparar el camino al espíritu. En tu escritorio y en esa soledad en la que Dios habla al corazón, tendrás que escuchar como escucha el niño y escribir como el niño habla. El niño es simple y libre, porque no tiene aún voluntad propia. No tiene deseos ficticios ni pasiones, y ha sentado cátedra. Un interés enorme se oculta en su confianza ingenua y en su discurso directo. El hombre maduro y lleno de experiencia que supiese, no obstante, conservar ese candor, sería un bello receptáculo de la verdad, y su voz resonaría en lo íntimo de las almas. 3. Ser constante, paciente y perseverante. El trabajo creador requiere además otras virtudes. Sus exigencias están en relación con su precio. Reúno aquí 3 de esas exigencias que se corroboran mutuamente y no dejarán que una obra caiga en la mediocridad o en la indigencia. Hay que aportar al trabajo la constancia para mantenerse firme en su realización, la paciencia para soportar las dificultades y la perseverancia para evitar el desgaste de la voluntad. No hay que imaginar, dice Nicole, que la vida de estudio sea una vida fácil. La razón de ello es que no hay nada más contrario a la naturaleza que la uniformidad y el inmovilismo, puesto que no hay nada que nos dé por sí mismo ocasión de estar con nosotros mismos. La variedad y las ocupaciones exteriores nos llevan fuera de nosotros y nos distraen haciendo que nos olvidemos de nosotros mismos. Además, este lenguaje de las palabras es siempre un tanto muerto y no contiene nada que excite vivamente nuestro amor propio y que despierte verdaderamente nuestras pasiones. Está desprovisto de acción y de movimiento. Nos habla poco de nosotros mismos y raramente nos ofrece ocasión de contemplarnos con placer. Halaga en cierta manera nuestras esperanzas, contribuyendo con ello a mortificar de un modo extraño el amor propio, que, siempre insatisfecho, hace sentir su languidez y su desgana en todas nuestras acciones. Este análisis, que recuerda la teoría de la diversión de Pascal, podría conducirnos bastante lejos. Me quedaré solamente con que, siendo aquí la languidez y la desgana terriblemente enemigos, hay que pensar en vencerlos como sea. De todos son conocidos esos intelectuales que trabajan por etapas, por fases interrumpidas por periodos de pereza y de negligencia. Hay agujeros en la estofa de su destino. En vez de hacer del mismo un noble ropaje, lo convierten en un andraje bien
o mal recosido. Nuestro deseo es ser intelectuales en todo momento y que eso se vea. Se sabrá lo que somos por nuestra manera de descansar, de andar por la calle o de atarnos los cordones de los zapatos. Pero con mayor razón, eso se verá si se trata de fidelidad al trabajo, o sea, de la continuidad y del retorno puntual a nuestra tarea. Cierto día, alguien pidió a Edison que dijera a un niño una palabra de la que se pudiese acordar, y el gran inventor dijo sonriendo: «Amiguito, no mires nunca el reloj». Él mismo, Edison, lo miraba tan poco que el día de su boda, un matrimonio por amor, tuvieron que ir a buscarlo. Se le había olvidado y estaba totalmente absorto en una de sus investigaciones. Es realmente hermoso darse por entero a lo que se está haciendo, como Dios, que no se separa nunca de su obra. Pues si la ocupación no merece la entrega total de la persona, entonces tampoco vale la pena dar nada de sí. A menudo se tiene la tentación de perder el tiempo, porque no merece la pena empezar, porque va a ser la hora. No se piensa que esos ratos, que en efecto quizá no se prestan para emprender nada serio, son indicadísimos para preparar un trabajo o para hacer un retoque, para comprobar unas referencias, tomar unas notas, clasificar unos documentos, etc. Podría ser un tiempo ganado de antemano para las serias sesiones de trabajo, y los instantes así empleados resultarían tan útiles como los otros, puesto que esas pequeñas tareas se refieren directamente a ellos y son indispensables. Durante las mismas sesiones, se tiene la tentación de interrumpir el esfuerzo en cuanto el menor incidente trae la languidez y provoca la desgana de que habla Nicole. Los ardides de la pereza, como los de los niños, son infinitos. Buscando una palabra que no nos viene a la memoria, empieza uno a garabatear en el margen del papel y tendrá que terminar forzosamente el dibujo. Al abrir el diccionario, se siente uno atraído por una curiosidad verbal, luego por otra, y así se corre el peligro de quedar prendidos en un zarzal. Tus ojos se fijan en un objeto que tienes que ir a arreglar y una simple futilidad te hace perder un cuarto de hora. Una persona que pasa, un amigo que está en la habitación de al lado, el teléfono que se ofrece a tus labios. O bien que llega el periódico, tus ojos se posan en él y pronto te pierdes en él. Si una idea te lleva a otra, incluso puede ser que el trabajo te aparte del trabajo, que una quimera se te presente con aires de pensamiento y te lleve a sus perspectivas. En los momentos de inspiración, tales trampas son menos temibles, pues el gozo del descubrimiento o de la producción nos sostienen. Pero siempre hay horas ingratas, y en esos momentos la tentación es poderosa. A veces se requiere una verdadera fortaleza de espíritu para escapar de esas naderías. Todo trabajador tiene momentos de depresión que vienen a interrumpir las horas entusiastas, amenazando con arruinar todo el ahorro. Cuando la náusea se prolonga, se prefiere plantar coles antes que seguir con el cansado estudio. Se envidia al obrero manual, que por su parte te trata de holgazán, porque no te mueves de tu butaca. ¡Qué peligro de abandono en semejante estado de tedio! Es sobre todo en los recodos donde hay que tener cuidado de los ataques súbitos o pérfidos. Todo trabajo tiene transiciones penosas. La gran dificultad de los estudios y de las creaciones está siempre en encajar unas cosas en otras. Todo está en relación. A un avance en línea recta le sigue un recodo cuyo ángulo no es fácil de medir. La dirección se pierde, viene la duda, y es entonces cuando hace su aparición el demonio de la pereza. A veces será bueno diferir cuando no se vea el hilo de los pensamientos, y uno se exponga al grave peligro de las transiciones artificiales. Es posible que un poco más tarde se aclare todo sin esfuerzo.
He dicho que la noche, las primeras horas de la mañana o los momentos de esparcimiento meditativo contienen gracias especiales. Pero diferir no es holgazanear. Enfoca el trabajo de otro modo y concentra en él tu atención entusiasta. Rechaza enérgicamente toda interrupción injustificada. Si tu cansancio es muy grande, haz una pausa voluntaria para recuperarte. El nerviosismo no conduciría a nada. Leer unas páginas de tu autor preferido, una recitación en voz alta, una oración de rodillas para modificar el estado orgánico y, en consecuencia, desentumecer más o menos tu espíritu, unos ejercicios respiratorios al aire libre o unos movimientos rítmicos. Esos son los posibles remedios. Después de ello, vuelve al esfuerzo. Algunos recurren a los excitantes. Es un método nefasto. El momento es siempre momentáneo. El recurso se agota. Hay que aumentar la dosis de día en día. Al final de ese progreso terminan apareciendo las taras físicas y mentales. Un excitante más inocente es el paseo, sea este al aire libre, sea en tu propio despacho. Hay muchos trabajadores que ponen en marcha su cerebro mediante el ejercicio de sus miembros. Mi pie también es escritor, decía Nietzsche. Pero tu excitante más normal debe ser el ánimo. El ánimo se sostiene, además de con la oración, con la visión siempre renovada de la finalidad que se persigue. El prisionero que quiere evadirse sabe que tiene necesidad de todas sus energías. No desdeña ninguna preparación remota. Vuelve siempre sobre sus pasos después del fracaso. La libertad le llama una y otra vez. ¿No debes tú también evadirte del error, conquistar la libertad de espíritu en una obra bien hecha? Contempla tu trabajo ya terminado. Esa visión te dará ánimos. Otro efecto de la constancia es vencer las impresiones de falso cansancio que atacan tanto al espíritu como al cuerpo. Cuando se empieza una excursión por el campo, la primera cuesta suele ser dura y te deja sin aliento. Sobreviene el cansancio y de buena gana te tumbarías a la sombra. Pero si persistes, las articulaciones se desentumecen, los músculos se habitúan, la respiración se dilata y empiezas a gustar el gozo de la acción. Lo mismo pasa con el estudio. No se debe ceder a la primera sensación de cansancio. Hay que persistir. Hay que forzar la energía interior para que salga. Poco a poco los engranajes se ponen en funcionamiento. Uno se adapta y es posible que tras la penosa inercia venga un periodo de entusiasmo. Sea cual fuere la causa, hay que saber sobreponerse a las dificultades sin ceder, conservando el dominio de sí mismo. Una sesión de trabajo es como una pista de carreras sembrada de obstáculos. Hay un seto que saltar, un poco más lejos un foso, luego un talud, y así sucesivamente. No se para uno ante la primera barrera, sino que salta, y los obstáculos quedan separados por zonas llanas donde se puede correr libremente. Un obstáculo vencido te sirve de adiestramiento para vencer otros. Un esfuerzo te evita 4. La valentía de un minuto vale por una jornada, y el trabajo duro facilita el trabajo fecundo y alegre. En el transcurso de tu vida, esa tenacidad contribuirá a hacerte cada vez más fácil la actividad. El hombre se habitúa a pensar como si se habitúa a tocar el piano, a montar a caballo o a pintar. Santo Tomás dictaba durmiendo. El espíritu se acostumbra a lo que se le pide con frecuencia. Aun cuando no tuvieras memoria, llegarías a adquirirla para lo que constituye tu objetivo constante. Aun siendo propenso a la dispersión de espíritu, llegarás a tener la atención del profesional. Pese a tu escasa aptitud para clasificar las ideas, adquieres, en el contacto perseverante con los genios, un juicio más agudo y más seguro. En todas las cosas, cuando se ha desplegado un cierto número de veces, el motor se calienta
y la ruta va quedando atrás. Amiel se preguntaba un día en su diario: ¿por qué eres débil? Porque has cedido 10.000 veces. Es así como te has convertido en un juguete de las circunstancias. Eres tú el que has propiciado tu fuerza, sin que ellas hayan sido la causa de tu debilidad. Ejercítate en la constancia mediante la aplicación y las reanudaciones continuadas. Llegará un día en que la languidez persistente se disipará. La desgana momentánea tendrá poco efecto. Entonces te habrás convertido en un hombre. El trabajador sin constancia no es más que un niño. Por experiencia, se sabe que no pocas dificultades se vencen de antemano, entregándose enérgicamente al trabajo a la manera como se lanza el corredor. No obstante, siempre va a quedar un buen lote de dificultades, que solo podrá vencer una virtud similar, la paciencia. Todos los genios se han quejado de las tribulaciones del pensamiento, declarando que sus trabajos, aun cuando fuesen para ellos una necesidad y una condición de felicidad, no dejaban de proporcionarles largos sufrimientos y a veces hasta verdaderas angustias. El cerebro tiene leyes misteriosas. Su funcionamiento depende escasamente de la voluntad. ¿Qué hay que hacer cuando se niega a funcionar? Cuando se embrolla el hilo de la ciencia y las horas pasan en vano, cuando se sobreviene un penoso sentimiento de impotencia, sin que nada te haga prever como inmediato el fin de la prueba, ¿qué hacer y qué ayuda a implorar como no sea el auxilio divino? Cuando tu lector juzgue, le parecerán sencillos tus aciertos y criticará con dureza tus fallos. No tendrá idea de tus congojas, ni es necesario que la tenga. Las obras realizadas con mucho trabajo, decía Miguel Ángel, deben parecer, a despecho de la verdad, fáciles y concebidas sin esfuerzo. La gran regla es hacer un gran esfuerzo para crear cosas que parezcan fáciles. Boileau, por su parte, se gloriaba de haber enseñado a Racine el arte de hacer difícilmente versos fáciles. En materia de ciencia, decía Biot, no hay nada tan simple como lo que se descubrió ayer, ni nada tan difícil como lo que se descubrirá mañana. Pero el público no tiene la menor idea de ello. Tienes que llevar solo tu carga, y los grandes hombres te recuerdan que esa carga del pensamiento es la más pesada que el hombre pueda llevar a cuestas. En la investigación debes ser tan indómito como el explorador del Polo o del África Central. En tu asalto contra el error o en la resistencia, necesitarás la dureza y el ardor de César o de Wellington. El trabajo, como la batalla, exige el heroísmo. Un escritorio es a veces una trinchera donde hay que mantenerse con firmeza como un probo mártir. Cuando te sientas desarmado, vencido, cuando la ruta se extienda interminable ante ti, o cuando, habiendo tomado sin duda una dirección equivocada, tengas la impresión de haberte perdido, anegado entre espesas brumas, desorientado, es el momento de echar mano de las energías que tengas en reserva. Persiste, aguanta el golpe, ten paciencia en ese gran sentido de la palabra que evoca la pasión del maestro. El entusiasmo es más fácil que la paciencia, pero ambos son necesarios y el éxito es su común recompensa. El alpinista que atraviesa la niebla piensa que el universo está sumergido en la noche. Si avanza, más allá encuentra un sol radiante. Cuando se permanece en una habitación cerrada a causa del mal tiempo, el exterior parece inabordable. Se sale, se da tranquilamente una vuelta y luego vuelve de nuevo al buen tiempo. Lo que hace tan moroso y tan desproporcionado a nuestras fuerzas el arte de pensar es sobre todo su larga duración, ars longa vita brevis. La virtud de la paciencia tiene así ocasión de ejercitarse a fondo, respetando las leyes que rigen el desarrollo de las cosas,
y sin ofender a la ciencia, con prisas indiscretas, podrás ganar más que con fogosa precipitación. La verdad y la naturaleza llevan el mismo paso, y la naturaleza actúa en largos periodos, en comparación con los cuales la vida y la muerte del globo son como un amanecer y una puesta de sol. Lo que sucede en los profundos manantiales, escribe Nietzsche, acaece con lentitud. Hay que esperar largo tiempo para saber lo que ha caído en sus profundidades. El alma es este manantial secreto. No pretendas buscar la manifestación prematura de su misterio. Las reservas del tiempo son de Dios, que poco a poco nos las va entregando. Pero nosotros no podemos exigir ni impacientarnos. Todo tesoro llega a su debido tiempo. Evita, pues, la trepidación del hombre presuroso. Apresúrate lentamente. En el terreno del espíritu, la calma tiene más valor que la carrera. Más que en parte alguna, es aquí donde se cumple lo que dice el proverbio. Todo llega a tiempo para el que sabe esperar. La vida repleta es larga, dice Leonardo da Vinci. La duración ilimitada, que tiene su sede en la eternidad, es el patrimonio del hombre que sabe tomarse su tiempo. Trabaja, pues, con espíritu de eternidad. No confundas un estímulo generoso con las excitaciones que casi constituyen su contrario, por cuanto rompen su ritmo. En medio de la perturbación, no puede llevarse a cabo ese trabajo sereno de poner en orden las ideas y la delicada elaboración de los pensamientos nuevos. ¿Quieres perder tu tiempo inquietándote tontamente ante su escasez? Como cristiano, estás obligado a respetar a Dios en su providencia. Él es quien ha dispuesto las condiciones del saber. La impaciencia es una sublevación contra Él. Cuando la calentura de la prisa se apodera de ti, cuando te acecha la esclavitud espiritual, la libertad interior se desmorona. Ya no eres tú mismo quien obra entonces, y menos aún Cristo en ti. Ya no haces la obra del Verbo. ¿Para qué apresurarse indiscretamente, cuando el camino es ya una meta y el medio un fin? ¿Quién querría apresurar el curso del Niágara? La intelectualidad vale por sí misma en todos sus estados. El esfuerzo virtuoso es una conquista. El que trabaja para Dios y según Dios, encuentra en Dios su morada. ¿Qué importa que el tiempo pase para quien ha podido instalarse allí? La coronación de la constancia y de la paciencia que perduran es la perseverancia que acaba las cosas. El que persevere hasta el fin, ese se salvará, dice el Evangelio. La ley de la salvación intelectual en nada se diferencia de la de la salvación total. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno, tampoco aquí, del reino de los cielos. ¿Cuántos trabajadores han abandonado de esa forma sus trabajos, sus sembrados, y renunciado a sus cosechas? La tierra está llena de semejantes desertores. En el terreno de la ciencia, los primeros ensayos tienen siempre el carácter de pruebas eliminatorias. Sucesivamente, los caracteres débiles ceden, mientras los valientes resisten. Al final, no se encuentran más que los 300 de Gedeón o los 30 de David. Perseverar es querer. El que no persevera no quiere, tan solo proyecta. El que se retira jamás tuvo nada. El que deja de amar es porque en realidad no ha amado nunca. El destino es uno, y con mayor razón lo es una obra parcial. El verdadero intelectual es por definición un perseverante. Ha asumido la tarea de aprender y de instruirse. Ama la verdad con todo su ser. Es un consagrado que no se retira prematuramente. Todas las grandes vidas nos han mostrado ese rasgo supremo. Terminan como un día glorioso.
Los rojos del crepúsculo no son menos bellos que los suaves dorados de la aurora, a los que añaden toda su grandeza. El hombre de bien, que ha trabajado toda su vida sin desfallecimiento, puede dormirse también él en una muerte tranquila. Su obra continúa, al mismo tiempo que queda entre nosotros. Tú, que sigues los pasos de los grandes, no seas como esos indolentes que fácilmente desertan, franquean una etapa, se paran, se pierden, se sientan agotados, y más pronto o más tarde vuelven a las regiones vulgares. Hay que aguantar hasta el fin del viaje. Poco a poco se llega lejos, y las grandes zancadas sin perseverancia no son más que saltos inútiles que no llevan a ningún sitio. Robustece tu voluntad y confíala al Señor para que la consagre. Querer es sujetarse, es encadenarse. La necesidad del deber o de una resolución tomada después de seria reflexión, aunque no implique una obligación estricta, debe ser para nosotros tan apremiante como las necesidades de la naturaleza. ¿Acaso un lazo moral no ha de obligarnos más que un lazo material? Después de haberte determinado por tu trabajo, debes atenerte a él con un rigor servil. Excluye incluso los deberes inferiores y con mayor razón las infidelidades. Esfuérzate en profundidad para adquirir la perduración en aquella de sus dimensiones que te es directamente accesible. Confiado a una corriente, no la abandones, si ella no te abandona. Eres del linaje de los pensadores fieles. Los gigantes del trabajo, como Aristóteles, Agustín, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Leibniz, Littré o Pasteur, te reconocerán como hijo, y podrás marchar dignamente al encuentro de aquel que te espera pacientemente. 4. Hacerlo todo bien y terminarlo todo. Cuando se practican esas tres virtudes, no hay razón para temer que el resultado sea mediocre o imperfecto. No obstante, bueno será señalar con insistencia la necesidad de perfeccionar y el deber de acabar todo lo que se ha juzgado útil comenzar. Antes de emprender un trabajo, hay que pensárselo seriamente. Es cosa de atolondrados lanzarse a una aventura, grande o pequeña, sin haber antes calculado los gastos, como dice el Evangelio. Deliberar acerca de la conveniencia de iniciar algo, sin perder de vista la obligación de terminarlo, es siempre una medida sensata. Dejar una obra sin terminar es tanto como destruirla. El que es perezoso en el trabajo es hermano del que destruye, dicen los proverbios. ¿De qué sirve una casa a medio construir? ¿Qué testimonio da del que puso sus cimientos y las primeras piedras? Semejante ruina no evoca sino desgracias. No se puede pensar que una persona viva o un hombre al que la suerte no le sea adversa pueda soportar unos muros que recuerdan las columnas rotas de los cementerios. Y tú, constructor del espíritu, ¿quieres hacer de tu pasado un campo de ruinas? Hay personas con las que se puede contar. Cuando prometen algo, lo cumplen. Ahora bien, todo comienzo es una promesa, si no es una necedad. Hay otras que se comprometen, juran por sus grandes dioses, pero nunca llega nada. Se diría que no son sujetos aptos para el deber. Nadie puede sujetarlos, ni ellos mismos saben sujetarse. Son como el agua que fluye. Tales personas representan moralmente algo así como una especie inferior. El intelectual que se les parece no es tal. Su vocación está condenada al fracaso. Tú, que eres un consagrado, decídete a ser fiel. En ti hay una ley que debe ser obedecida. Si has dicho haré, haz. Se te plantea un caso de conciencia que tienes que resolver por tu honor. Todo trabajo inacabado será para ti un reproche.
En todo abandono de un compromiso o de una empresa iniciada, veo un principio de decadencia. Es la manera de habituarse a las claudicaciones, de acostumbrarse al desorden y a la mala conciencia, al hacer y no hacer, de donde se sigue un rebajamiento de nuestra dignidad que no puede favorecer nuestros progresos. Mide 10 veces si quieres, pero corta una sola. Hilvana con cuidado, y llegado el momento de coser, no digas por nada del mundo, renuncio. Consecuencia de ello será que, en lo que de ti dependa, coserás con perfección. Acabado es sinónimo de terminado, pero significa también perfecto, y ambos sentidos se corroboran. No queda verdaderamente terminado lo que no se ha querido encauzar hacia lo mejor. Lo que no se perfecciona es como si no existiera. Según Spinoza, el ser y la perfección responden a la misma idea. El ser y el bien son convertibles. Se cuenta que Tiziano, que esbozaba vigorosamente sus lienzos, los trabajaba hasta cierto punto para colgar luego su obra en la pared, hasta que llegara a ser para él como cosa extraña. Entonces la tomaba de nuevo, y rodeándola de una mirada enemiga, completaba la obra maestra. Cuando hayas dispuesto un trabajo, bueno será también que lo dejes reposar, mientras refrescas tu ojo y tomas tus distancias. Si después de ello te desagrada, comiénzalo de nuevo. Si por el contrario te parece bien, haz tu crítica a fondo, en todos sus detalles, y vuelve otra vez a la misma tarea, hasta que puedas decir, mi poder se ha agotado. Lo que quede de deficiente, que Dios y mi prójimo me lo perdonen. Quod potui feci, veniam da mi posteritas, dijo Leonardo da Vinci sobre su epitafio. No tienes necesidad de producir copiosamente. Lo importante es que lo que hagas responda a tu genio, a tus gracias y al tiempo que se te haya concedido. Que el designio de la providencia haya sido satisfecho en ti con una plena obediencia y que tú estés en ello por entero. Mucho será siempre lo que hagas si lo haces al completo. Lo que hagas mal, nada añadirá a tu obra, sino que por el contrario será como una mancha sobre seda preciosa, e irá en su detrimento. La vocación intelectual no es un más o menos. Tienes que darte por entero. Tu vida, consagrada en su conjunto al Dios de la verdad, le pertenece en todos y cada uno de los actos que la componen. Antes de cada trabajo, tienes que pensar seriamente en tu deber de hacerlo, y de hacerlo bien, puesto que lo que no se acaba es tarea inútil. En la medida en que hago mal una cosa, malgasto mi vida, desobedezco al Señor, y me sustraigo a mis hermanos. Renuncio a mi vocación, ya que tener vocación es obligarse a tender a lo perfecto. Se impone aquí un consejo importante de orden práctico. Cuando hayas decidido un trabajo determinado, cuando lo hayas concebido y preparado bien, y cuando estés en condiciones de comenzarlo, determina ante todo con esfuerzo vigoroso el valor que debe revestir. No cuentes con retomarlo una segunda vez. Cuando te diga la pereza, basta por ahora, ya lo retocarás más tarde. Piensa que tales retornos son ilusorios la mayoría de las veces. Una vez se ha descendido la pendiente, ya no se vuelve a remontar tan fácilmente. Te faltará ánimo para repensar ab ovo una obra mediocre. Tu cansancio actual es un mal augurio para el heroísmo que quieres imponerte mañana. En cuanto a las correcciones que puedas aportar, por perfectas que fuesen, desentonarían. Una obra, en cuanto a su fondo, tiene que ser fruto de una sola visión. Beethoven advertía que un fragmento introducido a destiempo se aparta del carácter del conjunto. Una obra bella es como un río de lava. Tiziano retomaba a fondo su primer trabajo con el único fin de perfeccionarlo. Nada modificaba de su inspiración primera,
de la composición y de las líneas fundamentales. El esfuerzo ya estaba hecho, se trataba solo de acrecentarlo. Tienes que dar siempre el máximo en el momento de la creación. Una vez dada a luz la obra, habrá que tratarla como el niño al que se cría y al que se educa, pero cuya herencia ha sido fijada ya, y cuyos caracteres fundamentales han sido ya adquiridos. Entonces habrá llegado el momento de aplicar a tu engendro espiritual las palabras de la Biblia: quien escatima la vara, odia a su hijo. Proverbios capítulo 13. 5. No proponerse nada superior a las propias fuerzas. Semejante severidad para consigo mismo supone que los trabajos emprendidos se adaptan y se ajustan a tus propios recursos. El cazador corre el riesgo de ser devorado por su presa, cuando ésta es más fuerte que él. En tal caso sería ridículo dar reglas. No se le dice al cazador de liebres cómo debe atacar al leopardo. El último de los 16 preceptos tomistas es este: Altiora te ne quaesieris. No busques lo que sea superior a tus fuerzas. Es lo más sensato. Como ya decía el antiguo oráculo, no dilates tu destino ni pretendas sobrepasar el deber que se te ha impuesto. El trabajo intelectual no es otra cosa que la prolongación de nuestras tendencias natas. Somos, obramos, aparece la obra. Esa es la trayectoria. Si intentas añadir plomo al hierro, algodón a la seda, no lograrás su adherencia. Todo habrá perdido su valor. La vocación utiliza nuestros recursos, pero no los crea. El intelectual mal dotado no dejará nunca de ser un fracasado, pero mal dotado puede entenderse también con relación a una obra determinada, y es que de eso es de lo que hablamos ahora. En todo momento has de saber discernir el esfuerzo que te conviene, la disciplina de la que eres capaz, el sacrificio al que puedes llegar, la materia que puedes abordar, la tesis que puedes escribir, el libro del que puedes sacar provecho, el público al que puedes servir. Examínalo todo con humildad y confianza. En caso necesario, pide consejo, sin olvidar que entre los consejeros pululan la indiferencia y la ligereza. Elige lo mejor que puedas. Después, entrégate con toda tu alma. Toda obra es grande cuando ha sido calculada con exactitud. La que desborda es la más pequeña de todas. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: tu obra es única, la del otro también, no las perviertas? Solo tú puedes hacer bien lo que se te ha encomendado hacer, mientras que harías mal lo que el prójimo hace bien. Dios se complace en todos. ¡Qué sabiduría la de no emprender nada superior a las propias fuerzas! La de decir solo lo que se sabe, la de no esforzarse en pensar lo que no se piensa, o en comprender lo que no se comprende, la de evitar el peligro de eludir la sustancia de las cosas, cuya ausencia se disimula con brillante palabrería. El orgullo no puede soportarlo, pero el orgullo es tan enemigo del espíritu como de la conciencia. El presuntuoso sucumbe ante su obra, se ridiculiza y aniquila su fuerza. Es infiel a sí mismo y no es fiel a nada. Es como una llama apagada. En todas las cosas, el éxito se obtiene bajo las mismas condiciones. Reflexionar ante todo, empezar por el principio, proceder con método, avanzar lentamente, empeñarse con todas las fuerzas. Pero la reflexión inicial tiene por objeto primero determinar para qué hemos sido creados. El «conócete a ti mismo» de Sócrates no es sólo la clave de la moral, lo es también de toda vocación, pues ser llamado a algo equivale a ser señalado ante sí un camino en la amplia ruta de la vida humana.